Hola amigos, de vuelta aquí, un nuevo día en vivo, respondiendo todas sus preguntas de inmigración. Entonces, ya pueden empezar a mandar sus preguntas y estamos acá en vivo, en un nuevo día, respondiendo todas sus preguntas. Puede ser cualquier pregunta de inmigración. Ya la primera vez que hicimos esto fue un gran éxito, entonces espero poder ayudar a mucha gente más el día de hoy. Entonces, hola Jennifer, ¿cómo estás? Saludos. Entonces ustedes pueden escribir sus preguntas y yo voy a tratar de responder todas las preguntas que pueda. La última vez tuvimos muchísimas preguntas, no pudimos responder todas, pero intentaré hacer lo mejor que pueda hoy. Hola José, hola Rosa, ¿cómo están? ¿Los comentarios dónde están? Ah, ahí. Bueno, Carla, usted entró con visa y va a casarse con un ciudadano americano, con un ciudadano americano. Um, Para tus hijos, bueno, eso va a depender, Carla, de la edad de tus hijos. Si tus hijos son menores de 18 años cuando ustedes se casan, tu esposo, ciudadano americano, puede también pedirlos a ellos. El trámite, si ellos están en el extranjero, se demora más o menos un año. Depende también de lo rápido que se haga todo el proceso y no cometer ningún error, obviamente. Pero en general el trámite es más o menos un año. Entonces, te recomiendo que hagas el trámite bien. Si puedes, trata de contratar a un abogado porque el abogado, si es experto en inmigración, va a saber cómo tratar de evitar problemas para que salga el trámite lo antes posible. Ah, Manuela, la visa U, solo se pide si el abusador es residente. No, para la visa U no importa la situación migratoria del abusador. Entonces, en un caso de visa U, lo que importa es que el abuso califique para ese tipo de visa. El estatus migratorio de la persona que te abusó no importa para ese tipo de visas. Ok. Katy pregunta, ¿como residente puedo pedir a mi esposo mexicano? Bueno, sí, Katy, lo puedes pedir. Ahora, que él pueda sacar su residencia o no va a depender de diferentes factores, como entró él a los Estados Unidos, por ejemplo, si él tiene algún récord criminal, si tiene algún récord migratorio. Entonces, eso va a depender. Tal vez él necesite un perdón dependiendo de cómo entró a Estados Unidos. Pero poder hacer la I-130, que es el paso inicial, lo podrías hacer, pero necesitamos más detalles para ver si eventualmente él puede sacar su residencia y si lo va a poder hacer aquí en Estados Unidos o va a tener que esperar. Ok, aquí la próxima pregunta. Margaret pregunta, ¿existe la ley de los 10 años? Hay una persona que me dice que está aplicando. Bueno, la ley de los 10 años, mucha gente la llama la ley de los 10 años, se llama realmente cancelación de deportación o cancelación de remoción. ¿Okay? Para calificar para esa ley, Margaret, lo que necesitas es 10 años continuos adentro de Estados Unidos, no importa cómo usted entró a Estados Unidos, legal o ilegalmente, y debes tener un familiar que te califique para esa ley. En general, un esposo americano o residente o hijos americanos o residentes. Entonces, si tienes esos familiares, tienes esos 10 años y puedes comprobar un daño extraordinario o inusual para ese familiar que te califica, ahí puedes aplicar para esa cancelación de deportación. Ahora, no es tan simple aplicar para eso, porque eso se hace en general como una defensa a una deportación. Entonces, para poder aplicar para la cancelación, ya tiene que usted estar en caso de deportación, en corte, frente a un juez, es donde se presenta ese tipo de caso. Entonces, eso en general no es recomendable hacerlo
salvo usted ya esté en un problema con inmigración, porque si no usted voluntariamente estaría poniéndose en un caso de deportación. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de caso. Delmi pregunta, ¿cuánto tiempo dura una petición después del perdón I-601A? Depende. Lo que hemos visto en los últimos 2 años es que ese tipo de caso está tomando más o menos 1 año y medio, puede ser hasta 2 años. Depende realmente también de toda la información de su caso, depende del consulado donde usted tenga que ir también y el Departamento de Estado, que está un poquito lento en estos últimos meses. Entonces, tiene que tener paciencia con un tipo de caso así porque realmente es un beneficio grande que le está dando inmigración si usted gana ese perdón. Pero en general le diría entre 1 a 2 años se va a demorar un tipo de casos así. Roberto pregunta que su esposa cuando tenga la ciudadanía puede pedir a su papá como residente así esté casado con otra persona. Sí, si su esposa se hace ciudadana americana y ella puede pedir a su padre biológico aunque su padre esté casado con otra persona. Ahora, que la esposa de su padre o su madrastra pueda sacar su residencia, ese es otro tema, pero ella puede pedir a su padre biológico sin ningún problema siendo ciudadana americana mayor de 21 años. Ok, Roxana pregunta, tengo un hijo que radica en Monterrey por estudios, deseo traerlo a Estados Unidos, yo soy residente permanente, ¿cómo podría ser? Bueno, él puede pedir una visa de turista en el consulado en México. Ahora, el consulado tal vez niegue esa visa de estudiante porque él va a tener que decir la verdad en la aplicación y va a tener su madre como residente en Estados Unidos. Entonces el cónsul puede negar ese tipo de caso porque puede determinar que la persona se va a quedar en Estados Unidos. La intención no es solo de estudiar, pero realmente de quedarse aquí. La única otra alternativa es que usted lo pida a su hijo como residente si él es menor de edad. Depende de la edad de él. El problema es que ese trámite se va a demorar unos años porque el boletín de visas, que ustedes pueden fijarse en Google si ponen boletín de visas, le va a dar las fechas de prioridad dependiendo de diferentes familiares. Ok. Yoli pregunta, entré por la frontera y tengo casada con un ciudadano americano 1 año. Tengo la I-130 aprobada. No he hecho más nada. ¿Qué puedo hacer? Yoli, este es el tema que tocamos hoy en el programa con Rachel. Lo puedes ver porque ahí es un ejemplo similar al tuyo. Y lo que deberías hacer ahí es, número uno, consulta con un abogado. Porque cada caso es individual y es muy específico. Pero en general, si usted no tuvo ningún tipo de problema legal entrando a Estados Unidos por la frontera, si no la agarró inmigración, si no le tomaron las huellas, si usted entró indocumentada a Estados Unidos, no tiene ningún récord criminal, no tiene ningún problema con la ley, y usted ya tiene la I-130 aprobada por estar casada con su esposo ciudadano, lo que tendría que hacer como próximo paso es la I-601A, que es el perdón que se hace en Estados Unidos. Tenemos que estar seguros que usted calificaría también para ese perdón. Tenemos que ver si puede comprobar un daño extraordinario. No solo es aplicar, pero tiene que comprobar cuál sería el daño para su esposo si a usted la deportan o no le dan la residencia. Eso es uno de los requisitos y ese es el requisito más difícil de comprobar para un perdón, un I-601 o un I-601A. La diferencia del 601 o el 601A es que el I-601A se hace aquí en los Estados Unidos primero y usted va a saber si se lo aprobaron o no al perdón aquí. Entonces es un beneficio bastante grande. Entonces, Manuela, si quieres hacer la pregunta de vuelta, entran muchas preguntas, entonces puedes hacer la pregunta de vuelta y tratar de responderla. Alma pregunta, hola, ¿cuándo tarda una petición de hermano ciudadano? A mí nunca he tenido problemas
Bueno, eso depende, la petición de hermano o hermanos, eso depende del país de nacionalidad también. Esta es la cuarta categoría, la categoría F4, y si nos fijamos en el boletín de visas de si usted no es de México, porque ese es uno de los países que tiene una espera más larga, están tramitando hoy casos del julio del 2003. Entonces, hoy por hoy se demora más o menos unos 13 años una aplicación de hermano a hermana. Si es de México, se demora más. Están tramitando casos de el año 97. Entonces, esos casos, si su familiar es ciudadano mexicano, se va a demorar más tiempo. Bueno, Milena, sí, yo soy abogado de los Estados Unidos, no soy abogado de otros países, entonces las leyes que conozco son las leyes de Estados Unidos. Eh, Elvis pregunta, soy ciudadano americano y mi hermano menor vive conmigo desde hace 8 años, él tiene 17 años, ¿lo puedo adoptar? Elvis, el tema de adopciones, eso es algo muy complicado. Que puedas adoptarlo bajo la ley del estado donde usted vive es una cosa, que eso le dé un beneficio migratorio es otra. Entonces, estos temas son temas que dependen del caso particular. Eso lo recomiendo que lo hables con un abogado de inmigración y con un abogado de familia. Pero en general el tema de adopciones así no funciona muy bien para solucionar el problema migratorio. Pero hay que estudiar tu caso particular. Okay. Jessica pregunta, mi esposo podría hacer ¿qué puede hacer su esposo para tener un número de PIN? Eso se llama el ITIN number, para cobrar nómina. Él puede aplicar para no hay un número que es como un seguro social, pero no es un seguro social. Y el departamento de IRS de impuestos va a determinar si se lo otorgan o no. La aplicación es muy simple, la puede bajar de la internet de irs.gov. Bueno, Yelitza pregunta, estoy tramitando una E2 y hace 8 años pedí un asilo, pero renuncié al asilo y me afecta en mi visa. Bueno, depende. Si usted está aplicando por una visa E2, asumo que usted está en el extranjero. Si está en el extranjero y eh, eh, usted quiere aplicar para su visa E2, tiene que avisarle al consulado cuando usted haga esa aplicación. Alguna de las preguntas que le van a hacer es si alguna vez aplicó para algún tipo de beneficio migratorio o estuvo en los Estados Unidos. Entonces va a tener que informarles de esto. Y obviamente el cónsul va a tener discreción basado en la situación y basado en lo que pasó, si eso la puede afectar una visa o no. Hablando así generalmente te diría que sí, probablemente va a tener algún tipo de efecto, no quiere decir que le nieguen la visa de dos, pero siempre tiene que hablar la verdad en la aplicación y en el consulado en la entrevista porque inmigración normalmente sabe todo eso. Ok, Abigail pregunta, tengo 1 año y 4 meses con los papeles de mi esposo en inmigración y no hemos recibido aprobación. ¿Por qué? Abigail, no sé, necesitaríamos más detalles para poder responder tu pregunta, pero tú puedes hacer un pedido a inmigración para saber qué está pasando. Puedes hacer un inquiry, puedes o llamar o hacer una cita en tu oficina local para que ellos también puedan tratar de ayudarte a ver qué está pasando, pero en general el primer paso sería llamar. Depende del tipo de trámite. Hay trámites que se demoran más de 1 año y 4 meses. Entonces, realmente depende en la situación en la que usted esté. Bueno, María pregunta, me urge para saber para poder entrar al país, ya que tengo un préstamo estadounidense. Tener un préstamo no es necesariamente una razón para que le den una visa de turista, Marieta. Entonces, usted puede explicarle si le dan la oportunidad en el consulado cuando aplique la razón por que usted tiene que venir a Estados Unidos. Muchas veces, desafortunadamente, los cónsules no le dan mucha oportunidad de hablar en esas entrevistas, pero puede intentarlo. Ok.
Tony pregunta, yo solo estoy esperando mi residencia y ya tengo 3 meses esperando. Quiero saber cuánto tiempo demora para que ellos manden la residencia. Tony, depende del tipo de caso. 3 meses no es mucho tiempo esperando para una residencia, entonces no quiere decir eh, que, que sea un problema que solo se haya demorado unos 3 meses. Entonces, tenga paciencia. Si se demora mucho tiempo más, puede hacer un pedido. Eh, ok. A ver. Gracias, Ivania. Bueno. Lucía pregunta, buenos días, abogado. Mi esposo es ciudadano, me pidió hace 3 años. Bueno, Lucía, 3 años es bastante y este parece ser un tema que muchos televidentes están teniendo de demoras. Lo mejor en ese tipo de caso es o hablar con un abogado, contratar a un abogado para que haga un pedido de ver qué está pasando, o usted, si ya ha llamado a inmigración, tratar de presentarse, hacer lo que se llama un infopass y presentarse a la oficina de inmigración que esté más cerca de usted para tratar de ver qué está pasando. Gracias, Mercedes. Mayen pregunta, mi hija entró en diciembre del 2010, tiene 16 años, ¿puedo solicitar la I-485 y 360? Bueno, la I-360 no veo por qué, Mayen, o sea, eso depende de por qué usted quiere hacer una I-360. Hay diferentes tipos de I-360, pero sería la I-130 tal vez, si usted es ciudadana americana. Tendríamos que entender un poquito más detalles para poder responder su pregunta. Jackie pregunta, buen día, yo entré por la frontera, pero estoy casada con mi esposo que es ciudadano. Tengo 2 hijos nacidos aquí, pero no son hijos de mi esposo. Bueno, sí, eso es volviendo al tema que tocamos hoy, que es algo muy importante y mucha gente no se está beneficiando del perdón aquí en los Estados Unidos. Tal vez usted califique para hacer ese perdón, la I-601A, aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces recomiendo que lo consulte con un abogado, porque si usted puede, su esposo tiene que primero hacer la I-130, cuando eso sea aprobado, después usted tiene que solicitar el perdón aquí, que es la I-601A, si califica para ese perdón. Pero eso es un trámite un poquito complicado, entonces recomiendo que lo haga con un abogado. No hagan ese tipo de trámite de perdón solo. Rosario pregunta, tiene 3 años aquí y tiene un hijo americano, ¿cuánto demora para aplicar para una residencia? El tener un hijo en Estados Unidos no le da automáticamente una razón para poder aplicar para una residencia. Eso es algo que mucha gente lo habla, hasta el señor Trump muchas veces habla estas bobadas, que realmente son bobadas, que hay gente que no entiende cómo funciona el sistema de migratorio de los Estados Unidos, diciendo que si tienen hijos americanos usan términos muy feos como anchor baby y cosas así, que eso le da algún tipo de derecho migratorio a la persona, y no es verdad, porque un hijo americano tiene que tener 21 años para poder pedir a sus padres, número uno. Y número dos, si el padre entró indocumentado, igual va a tener problemas y va a tener que o aplicar para un perdón o salir de Estados Unidos y aplicar para un perdón si califica para un perdón. Entonces, el solo hecho de tener un hijo americano no es necesariamente una solución directa para que una persona pueda resolver su estatus migratorio. Ok, Reyes pregunta, hola abogado, yo me vine en el 2003 sin documentos. ¿Qué tiene que hacer si tiene 3 hijos americanos? Bueno, Reyes, es el mismo tema que acabo de hablar. 3 años en Estados Unidos no es suficiente para una cancelación de deportación.
Entonces, si usted no tiene otra situación, si no está casado con americana o no tiene otra situación que lo pueda ayudar, no recomendaría hacer nada en este momento basado en lo que usted está exponiendo. Ah, Alex pregunta, entró al país en el 99 y migración lo agarró y él en el 2000 tuvo una carta de deportación. Bueno, ese es un problema obviamente, eh, pero después usted obtuvo el TPS. Si quiere salir a El Salvador, usted puede pedir un permiso de viaje, que es la I-131. Realmente no se lo recomiendo viajar en esas circunstancias. Puede hacer ese pedido de viaje con la I-131, pero es un riesgo que usted está corriendo si sale con TPS, entonces no sería algo que se lo recomiendo. Jessica quiere saber cómo podría ser su esposo para sacar un PIN. Eso ya lo hablamos. Tiene que aplicar para eso con el Departamento de Impuestos que se llama el IRS. Puede bajar la aplicación por la internet. Chulina pregunta, tengo del 2000. Estar aquí muchos años no es necesariamente una manera de aplicar, entonces necesitamos más información, por favor. Arlie es venezolana, entró a Estados Unidos con visa como niña. Pero parece que usted salió de los Estados Unidos y quiere pedir un waiver 212. Para pedir ese tipo de waivers, usted puede intentarlo en el consulado. Realmente es difícil ganar ese tipo de caso. Entonces, eso, Arlie, te recomiendo que nos envíes más información para ver si realmente existe una base de poder aplicar para un perdón 212. Porque necesitamos más información de la que puedes dar por esta página. Ok. Chonita pregunta, si aprueban DAPA, un hijo ciudadano mayor de 21 años podría pedir a su padre indocumentado sin el trámite de perdón. No, DAPA no cambiaría el requisito de tener que hacer un perdón, pero tal vez sí daría una manera de sacar un permiso de viaje, y si le dan un permiso de viaje con DAPA, la persona entraría legal a ese punto y no tendría que hacer el perdón. Eso sería un truco que se podría intentar, pero primero tienen que pasar DAPA. Entonces, esperemos que eso pase ahora este verano, después que la Corte Suprema decida ese caso. Ok. Cari pregunta que sus padres son ciudadanos americanos y la están pidiendo cuánto tiempo demora para la residencia. Cari, eso depende dónde usted esté ubicada, o sea, si está en los Estados Unidos o no. Asumo que si la pidieron es porque usted no está casada, o si está casada va a tomar más tiempo. Te puedo decir exactamente, tienes que fijarte en el boletín de visas, eso en cualquier, puedes meterte en la internet y fijarte, pero si usted no está casada estaría en la categoría F1, que están tramitando casos de noviembre del 2008. Si estás casada, estás en la categoría F3 y están tramitando casos de diciembre del 2004. Entonces es una demora bastante larga, estés casado o no, pero obviamente es menos si usted no está casada. Bueno, Cinia pregunta que su hija tiene 21 años, pero estudia y trabaja a medio tiempo. ¿Qué requisito necesita ella para pedirme? Bueno, asumo que usted está hablando del tema de estudios y de trabajo por lo que se llama el Affidavit of Support, que es la I-864, que es parte del proceso.
Si su hija no tiene suficiente salario, que es uno de los requisitos, tiene que ser sponsor de usted para poder hacer el trámite. Usted puede tener otros residentes o ciudadanos, no tienen que ser familiares, que tengan salario suficiente para ser sponsor y para hacer el 864 y pueden ser co-sponsors con su hija. Usted puede tener, no hay límite del número de co-sponsors. Usted puede agregar el salario de varias personas para que puedan ayudar a su hija a pedirla. Eh, ok. Miriam pregunta cómo se puede comunicar con nosotros. Arriba en la página de internet usted puede ver nuestra página de internet o puede ir a abogadocolombo.com y conectarse conmigo directamente con mi escritorio, con mi firma o mi bufete. Ok, Tejeda pregunta, mi hermano fue deportado y mi mamá quiere traerlo para los Estados Unidos. Ella es ciudadana. Si él fue deportado, tenemos que saber por qué fue deportado. Es muy difícil normalmente traer a una persona de vuelta si ya ha sido deportado, pero realmente depende de la situación, de por qué fue deportado, la edad de su hermano, si él tuvo algún récord criminal, etc. Diana pregunta que tiene TPS, tiene 14 años aquí, si puede llegar a una residencia. Desafortunadamente, el tener TPS no te da un derecho, Diana, a aplicar una residencia, aunque tengas 14 años ya aquí. Tienes que encontrar una alternativa, pero tienes que seguir renovando ese TPS porque eso te da un beneficio grande aquí en los Estados Unidos. Wanda se casó con un dominicano. ¿Cuánto tiempo demora desde Santo Domingo? Usted es americana. Un trámite así demora más o menos unos 10 a 14 meses, puede ser un poquito menos, un poquito más. Poder traer, desafortunadamente, inmigración está un poquito lenta con ese tipo de trámites. Entonces es más o menos un año poder traer a su esposo. Jenny pregunta, le gustaría saber si un hijo puede pedir un visado de compromiso a su novia. Bueno, depende de la edad de su hijo, obviamente, pero si es mayor de edad, mayor de los 18 años, puede pedir a su novia. Si él es ciudadano o si ella es ciudadana, viceversa, pueden hacer la petición de prometidos con la I-129. Entonces, F, que es de la visa de fiancé. Ese trámite se demora entre 6 a 9 meses, puede ser un poquito más, pero sí, si están, si son prometidos, puede hacer esa petición de visa. Hay que tener cuidado con eso porque cuando la persona entra con esa visa, tiene 90 días para casarse, entonces tienen que seguir muy bien esos pasos porque si no, puede ser un problema en el futuro. Susi pregunta que está pedida por su papá hace 5 años, pero él es residente y yo soy mayor de edad. Susi, volvemos al boletín de visa y también eso depende de tu nacionalidad. Entonces, también depende cuándo se hizo la aplicación. Recordemos que la 245I ampara a mucha gente, pero para esa aplicación, poder ayudar, que ampare a esa gente, tiene que haber sido realizada esa aplicación antes del 30 de abril del año 2001. A lo mejor eso la ayuda, pero ese tipo de trámites, como hablé antes, está demorando muchos años, desafortunadamente. Los recomiendo a todos que visiten la página de Boletín de Visas del Departamento de Estado que está en internet y ahí pueden fijarse exactamente cuánto tiempo demora cada trámite dependiendo en la categoría familiar que cada uno de ustedes tenga. Ok. Luisa pregunta, ¿tiene pasaporte suizo? ¿Quiere vivir en Estados Unidos con su novio? Bueno, depende realmente
de tu situación financiera, depende de lo que ustedes puedan hacer. Tal vez ustedes pueden hacer una visa de inversionistas y poder vivir legalmente en Estados Unidos comprando un negocio tal vez pequeño con ese pasaporte europeo. Sería una opción, pero eso es algo que existen diferentes opciones en un caso así porque usted no está en Estados Unidos en una situación de indocumentada. Entonces tendríamos que analizar un poquito más su caso, pero pueden existir visas de inversionistas. La visa E2, por ejemplo, es una visa que nuestra firma hace mucho. Y son inversiones en general de entre 100 a 150 mil dólares. Y es una visa buena porque si usted se casa con su novio, um, él también tendría la visa y podría entrar a Estados Unidos y tener un permiso de trabajo. Entonces, son visas muy beneficiosas. Cruz pregunta, su hijo se va a hacer ciudadano en un año y la va a pedir. um, Está aquí desde diciembre, puede pedir una extensión o puede quedarse en Estados Unidos. Bueno, antes de... No quiero, Cruz, que tome una decisión sobre esto basado en mi respuesta en esto, porque eso puede ser muy serio. Obviamente quedarse indocumentada no es bueno, pero también tiene que tener cuidado en qué va a decir en una aplicación de extensión. No puede mentir la inmigración. Entonces, recomiendo que se siente antes que expire su I-94 con un abogado para ver si tiene una base legal para pedir una extensión o no, o si elige quedarse indocumentada, si eso la puede afectar. Normalmente, si su hijo es ciudadano y usted entró legalmente a Estados Unidos, el quedarse un tiempo indocumentada probablemente no la afecte, pero tampoco es algo que yo pueda recomendar como abogado que usted se quede indocumentada. Entonces hay que ver si tiene un argumento para poder hacer una extensión o no, y si no, ver alternativas. Ok, Fabiola pregunta, está en Venezuela. um, y quiere ver cómo puede venir a Estados Unidos. Bueno, ser inversionista, pregunta si ser inversionista es una de las únicas maneras. Las visas de inversionista, Venezuela no tiene tratado para la visa E2 que acabo de hablar. Depende de la nacionalidad de cada persona. Hay veces que muchos venezolanos tienen doble ciudadanía, puede tener ciudadanía española o italiana y venezolana. Y España e Italia sí tienen esos tratados con Estados Unidos para la visa E2. Si no, el monto va a ser más grande. Ahora, es una diferencia grande una visa E2 o una visa EB5, que es una inversión de 500 mil dólares. Eso para una residencia directa, no es visa. Eso se llama la EB5, que son visas que mucha gente de Venezuela, México, Brasil, Argentina y también muchos colombianos también en los últimos 2 años están haciendo, porque mucha gente con dinero en Latinoamérica no se siente segura y quiere poder emigrar a Estados Unidos. Bueno, gente con dinero, sin dinero, quiere poder emigrar a Estados Unidos. Katy, muy buena pregunta. ¿Cuáles son los motivos frecuentes por qué niegan un perdón? Realmente le diría que la mayoría de los casos es porque la gente no puede comprobar un daño extraordinario al familiar que lo califica, esposo o hijos ciudadanos americanos. Entonces, esa es la razón número uno por qué inmigración niega el perdón. No es fácil poder comprobar un daño extremo, no es cualquier daño, pero tienes un daño extremo, si no todo el mundo calificaría para un perdón y no es así. Ok. Reyes pregunta, él vino en el 2003 sin documentos y tiene 3 hijos. Desafortunadamente eso no es suficiente, Reyes, para poder aplicar para un beneficio migratorio. Ok. Lilia comenta que tiene un año con permiso de trabajo y el año que viene se vence, debe solicitar su residencia. Bueno, depende de por qué tiene un permiso de trabajo. Entonces tenemos que entender
la razón eh, por qué tiene ese permiso para ver si realmente puede aplicar para una residencia. Tejeda pregunta, buenos días, si su mamá lo puede pedir a sus hijos. Bueno, sí, depende de la situación y depende también si tu mamá es ciudadana americana o residente. César, el haber entrado con una visa de trabajo ayuda porque usted entró legal, pero si ya está indocumentado, a lo mejor eso no lo ayuda en este momento. El haber entrado legal siempre es bueno, pero si se quedó indocumentado hay que ver si tiene alternativas. María comenta que está calificada bajo la 245I y que su papá ciudadano la quiere pedir. Bueno, sí, aunque si tu hermano te pidió en el 2001, probablemente ya está vigente el cupo de visa, María, o está tal vez cerca, depende si sos de México o no, porque por tu padre probablemente se va a demorar más. Entonces hay que ver las fechas del boletín de visa para ver cuándo estaría disponible el cupo de visa. Y es buenísimo que está usted amparada bajo la 245I. Ok. Leticia, buenos días. ¿Qué posibilidades hay que un hijo ciudadano me pueda arreglar papeles? Tenemos 20 años y mi hija va a cumplir 21 este año. Bueno, Leticia, depende de cómo ustedes entraron a Estados Unidos, si tienen que pedir un perdón o no. Pero si ella va a cumplir 21 años, tal vez sea un muy buen caso. Háblelo con un abogado. La mayoría de los abogados hacemos la consulta inicial gratis y pueden hablar de los detalles de su caso para ver cómo entró a Estados Unidos eh, y ver si se necesita hacer un perdón o no. Ok. Entonces, Marta pregunta, es colombiana, ciudadana americana, mi hermana vive en Estados Unidos, entró como turista, puede hacer su petición, es cierto que su proceso lo debe hacer en Colombia. Bueno, Marta, usted puede pedir a su hermana hacer la I-130, pero eso no le va a dar ningún tipo de estatus legal a su hermana durante todos los años que demora ese trámite, que son en este momento más de 13 años. Entonces, no tiene que tener mucho cuidado en hacer eso porque el hacer esa petición no le va a dar un estatus legal por muchos, muchos años. Y si se queda ella indocumentada en Estados Unidos, esa petición no la va a ayudar para nada a ella. Entonces, depende cuánto tiempo ya ha estado en Estados Unidos. Si no se ha quedado ilegal, tendría que salir y esperar el trámite en el extranjero. Pero hacer esa petición no le va a dar ningún tipo de estatus legal a su hermana. Ok. Alfonsina es dominicana y tiene 15 años en Estados Unidos. Se casó con la 245 y tiene una hija de 15 años. Ok, pero Alfonsina, tenemos que entender un poquito más. Se casó y tiene una I-130 que la ampara bajo los 245I. Si sigue casada, tiene que terminar su trámite de residencia. Si no sigue casada, tenemos que ver si tiene otro familiar que la ayudaría y usar la petición de la 245I para hacer que usted siga amparada en los Estados Unidos. Eh, ok. Pamela pregunta cuál es el tiempo de duración por primera vez que puede durar una persona con visa. Pamela, eso depende del tipo de visa, cuánto tiempo le dan en los Estados Unidos para poder quedarse legalmente. Una visa de turista, el oficial siempre también tiene discreción de darte un poco menos de tiempo. En general le dan 6 meses cuando una persona entra, pero puede ser menos tiempo. Entonces usted tiene que chequear o
o si es recientemente, puede chequear en la internet. Usted puede bajar su I-94, ahora es electrónica la I-94. Antes era un papelito blanco que le daban que ponía la fecha. Y muchas veces gente tiene también la fecha en un sello en el pasaporte. Ok. Glenda pregunta cuánto tiempo demora aplicar para una ciudadanía. Depende de la ciudad y el estado donde usted esté, pero en general unos 6 a 8 meses, ese tipo de trámites. Que Mayen, su hija entró en diciembre del 2010, tiene 16 años. Puedo solicitarla. Mayen, la I-360 no es necesariamente una aplicación que aplica bajo las circunstancias que usted está describiendo en este comentario. Entonces, solo porque ella entró a Estados Unidos como menor de edad no es suficiente. Tengo que entender un poquito más. Eso es algo que lo deberíamos hablar en más detalle. Ok. Melissa comenta que en diciembre metió sus papeles de la visa U y todavía no sabe nada. Melissa, esos trámites demoran bastante de visa U, entonces si usted metió los papeles en diciembre, tiene que tener paciencia. Esos trámites están tardando más de un año en general. Entonces, recomiendo que espere. Ok. Aquí tenemos muchísimas preguntas, entonces estamos tratando de ver. Ana pregunta a su mamá, es ciudadana y me hizo la residencia hace 20 años. Esto puede beneficiarla. Bueno, lo bueno de eso es que usted estaría amparado bajo la 245I, Ana. Entonces sí es muy bueno eso. Pero hay que ver si tiene otro familiar que la califique o si puede usar esa petición que su mamá realizó para poder sacar la residencia. Recomiendo que nos sentemos y hablemos un poquito más detalles de eso, porque sí, eso puede ayudarla, porque la ampararía usted bajo la 245I y no todo el mundo tiene ese tipo de beneficio. Lo bueno de la 245I es que la persona puede pagar una multa si es I-130, si esa petición familiar o certificación laboral se puede usar todavía. Erika comenta que es residente y pronto se va a hacer ciudadana. Puede pedir a su esposo siendo residente. Si pronto se va a hacer ciudadana, Erika, no vale la pena hacer la aplicación como residente porque es mucho más complicado un trámite así. Entonces, sí, recomiendo que espere, como dice que es pronto que se va a hacer ciudadana, que haga la ciudadanía primero. Mirza comenta que tiene el permiso por DACA, si puede aplicar para residencia. No, tener DACA no te da el beneficio de poder aplicar por una residencia directamente. Tienes que tener otra manera de aplicar para la residencia. Okay. Payita pregunta si una americana puede pedir a su hijo que fue deportado hace 5 años para casarse con él acá. Bueno, eso depende de la razón por la deportación, primero. Y segundo, probablemente si son solo 5 años, tenemos que ver si él calificaría para pedir un perdón, porque en general cuando te deportan necesitas 1 o tal vez 2 perdones. Tal vez usted se tenga que casar con él en el extranjero y empezar el trámite, pero hay que ver la razón por la deportación. Si es por
por algo criminal, muchas veces esas deportaciones son de por vida y usted no calificaría para pedirlo. Entonces necesitamos los detalles de la deportación. Ok. Stephanie pregunta que se casó en septiembre del 2015 en los Estados Unidos y fue a Colombia en noviembre. Regresó en el 2000. Tengo... um, Bueno, el problema es que usted no se puede quedar en Estados Unidos si su esposo es residente, Stephanie, porque ese trámite se va a demorar un tiempo y usted va a perder su estatus legal. Y que su esposo como residente la pida no le va a dar un estatus migratorio mientras esa aplicación está pendiente. Entonces, si su esposo es residente, recomiendo que usted salga, no se quede indocumentada ni un día en Estados Unidos y espere el trámite en Colombia, espere el trámite de suyo y si su hija es menor de 18 años, que su esposo también la pida a su hija y esperen su trámite en el extranjero. Ok. María pregunta, soy de Venezuela y mi pareja es ciudadano americano, ¿él me puede pedir para casarnos? Absolutamente, María, si él es ciudadano la puede pedir. Depende si usted está en Venezuela o en Estados Unidos. Pero sí, si él es ciudadano americano, pueden iniciar ese trámite. Va a ser diferente cómo va el proceso. Si está aquí usted califica para un ajuste de estatus bajo la 485 o si está en el extranjero tiene que hacer el proceso consular. Ok, Judith pregunta, salvadoreña, tiene 15 años en Nueva York, tengo permiso de trabajo por el TPS. De vuelta, esta es una pregunta muy común y desafortunadamente el tener mucho tiempo aquí, tener el TPS no es suficiente para pedir para una residencia. Entonces, mucha gente habla de esta famosa ley de los 10 años, pero como hablé al comienzo de este programa, no, eso no es suficiente. Tener tiempo aquí no es suficiente. Y la ley de los 10 años, que realmente es la cancelación de deportación, es algo muy riesgoso que usted lo debe hacer en caso de deportación o voluntariamente meterse en un caso de deportación, que no es muy fácil hoy por hoy, porque inmigración está muy ocupada, las cortes están muy ocupadas. Eh, o eh, tener que defenderse si inmigración ya lo agarró. María, el proceso consular es, su esposo inicia la petición I-130, la pide usted con inmigración acá en los Estados Unidos, y si usted está en el extranjero, el Departamento de Estado y la Embajada Americana o el consulado va a terminar el trámite, le va a hacer una entrevista a usted, donde ahí quieren comprobar que usted no tiene ningún problema legal, que no es criminal, terrorista, etcétera, exámenes médicos y van a preguntarle sobre su matrimonio para estar seguros que es un matrimonio real y que no es un fraude, y ahí inmigración le va a dar los papeles de residencia a usted. Bueno, por ahorita estas son todas las preguntas que podemos responder hasta ahora y estaré con ustedes de vuelta en un ratito. Gracias.